Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta versículo 22 al 27, lo que ya creo que sabemos de memoria. Dice así: entonces habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis: Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y así, ¿qué? Pondrán mi nombre sobre ¿quién? ¿Quiénes son hijos de Israel aquí? Y yo los bendeciré. Hermanos, ya hemos dicho que esta bendición o oración de bendición es la única que está entregada por el mismo Dios a su pueblo. Y es la oración que trae en sí misma una promesa. ¿Cuál es la promesa de esta oración? ¿Cómo? Que dice, así yo los bendeciré. ¿Suena como promesa? Sí. ¿Y cuando Dios promete? Lo cumple. Por eso, durante 40 años, cuando Israel anduvo por el desierto, no les faltaba la comida, no se gastaba su zapato, no se gastaba su ropa, dice la palabra de Dios. No les faltaba agua y todavía más, dice, no hubo enfermos entre ellos. ¿Escuchan? Dios cumplía sus promesas. Y solo porque al que le entregó esta bendición, la estuvo haciendo. ¿Recuerdan que sumo sacerdote entraba a la presencia de Jehová? Ofrecía sacrificios por sí mismo para poder accesar la presencia. Luego pedía, intercedía por el pueblo. Ofrecía sacrificios por el pueblo. Y cuando salía, extendía sus manos hacia pueblo y decía: Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y dice, y pondrán mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Jehová sobre los hijos de Israel. Y yo, ¿quién es yo? Jehová los bendeciré. Estábamos hablando, hermanos, de suma importancia del nombre de Dios. Porque dice, y pondrán mi nombre. Es importante que sepamos quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Jehová. Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo, porque los tres son uno. Shema Israel, ¿cómo dice? ¿Quién sabe? No, Hashem, no. Hashem significa nombre, pero ¿cuál es el nombre? Jehová. Jehová, no lo llamamos por su nombre. Entonces pondrán mi nombre sobre. ¿Cómo hoy nosotros
ponemos el nombre de Jehová sobre nosotros. Porque Jehová Hijo se llama Jehová es mi salvación. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Dios el ungido que vino en la semejanza del hombre para que nosotros podamos tener el nombre de Jehová puesto sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estábamos viendo, mis hermanos, que la palabra bendecir, ¿qué significa? ¿Quién recuerda de qué palabra proviene? A ver. ¿Cómo? Arrodillarse. La raíz proviene de la palabra rodilla. Entonces, cuando hablamos que Jehová te bendiga, nosotros siendo humanos, hermanos, ¿podemos alcanzar a Jehová? No. ¿Pequeña Lian puede alcanzar los brazos de su papá? No. ¿Qué tiene que hacer papá para agarrarla? Inclinarse, a veces sentar, a veces hasta arrodillarse. ¿Por qué? Porque ella no lo puede alcanzar. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice la palabra, no ustedes me buscaron a mí, pero yo les busqué. No ustedes me alcanzaron, pero yo les alcancé. Es de suma importancia. Los que no estaban domingo pasado, les invito a que escuchen la prédica de domingo pasado en nuestra página web o en nuestro canal YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Es muy importante que la escuchen porque hablábamos mucho de este tema domingo pasado, mis hermanos. Entonces, fíjense, dice, Jehová te bendiga. ¿Qué significa? Que Jehová te alcanza, que Jehová se pone a tu nivel para que tú puedas responderle a su llamado. Y dice, bendíganlo así. Y al final Jehová da una promesa, y yo los bendeciré. ¿Qué está diciendo Jehová? Y yo les bendeciré, que yo me pondré en mis rodillas enfrente de ustedes. Yo bajaré de mi trono. Yo me bajaré a su nivel para que ustedes me puedan responder a mi invitación, mis hermanos. Qué importante es que Dios nos está alcanzando a los que éramos perdidos en pecado. Y no solo perdidos, nos encantaba el pecado. Aunque nuestra alma gemía, aunque nuestra alma fuera muerta en nuestros delitos, pero nuestra carne deleitaba en hacer estas maldades, en estas abominaciones. Espero que ya de todos de los que estamos aquí, nadie deleita en hacer el pecado, mis hermanos. Pero dice Dios, y yo me bajaré con ustedes, para que ustedes puedan estar donde estoy yo. Esto es mi Dios en cual yo he creído. Esto es mi Señor el que me ha alcanzado. No porque yo era buena o mejor de los demás. En contrario, porque yo era tan paralizada por mis pecados, tan cargada que ni podía moverme. Y Dios me vio y tuvo misericordia de mí. Y tuvo misericordia de mí, mis hermanos. Entonces Dios dice, así ustedes bendecirán. Jehová te bendiga y yo les bendeciré. Yo escucharé. Por eso Dios anduvo allí todo el tiempo con Israel. Ellos se desviaban y Él mandaba allí para que los detengan unos pueblos malvados, pero que los detengan en el camino de perdición. ¿Alguna vez te estabas desviando y algo Dios permitió que suceda, que tú detengas? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando ya estabas yendo por otro lado, a la derecha o a la izquierda, y de repente algo te hace reaccionar. ¿Saben de qué estoy hablando?
Esto es la misericordia de Jehová. Y hemos visto cómo Dios se arrodilla entre su pueblo. ¿Recuerdan? Hemos visto en Juan 13 cómo Mesías se arrodilla en frente de sus discípulos y los lava sus pies. Y los lava sus pies. ¿Qué Dios haría esto, hermanos? ¿Qué Dios lavaría los pies tan sucios, tan llenos de inmundicia, tan llenos de maldad? Pero mi Dios se arrodilló enfrente de mí para alcanzarme. Todavía dijo más: si no me permites lavar tus pies, no vas a poder ser parte de mi reino. Si no me permites que yo te alcance, que te lave, que te limpie. El Shabbat pasado, pastor hablaba mucho de lavarse, de vestirse de ropa de Dios, de ser ungidos por el Espíritu de Dios, de consagrarnos para Dios y de ser santificados, apartados para Dios. Consagración es separarse de lo inmundo. Santificación es apartarse para Dios. Son dos etapas de entrega completa, mis hermanos. Entonces, si no permitimos que Él llegue a nuestra vida para lavarnos, no para darnos nuestra casa. Siempre buscamos una casita, Señor, un cochecito, unos zapatitos más, una comidita rica, una escuela buena para mis hijos, un buen puesto, mejor salario, que prospera mi negocio, que da salud a mis... ¿Son cosas malas? No, pero son propósito de nuestra vida. No, el propósito de nuestra vida es que buscad primero y lo demás Dios lo proveerá si tú estás andando en el camino de Jehová, mis hermanos. Por eso dice Mesías: si no me permites lavarte, si no me permites limpiarte, pero solo quieres que te dé, solo quieres tener, dice, no vas a tener parte en mi reino, porque solo puros de corazón verán a Dios, dice Mesías. O dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: y yo los bendeciré y yo vendré con ustedes, yo me arrodillaré enfrente de ustedes para alcanzarlos. Filipenses 2, del versículo 5 al 11 voy a leer. Dice: allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y nos está ahora mostrando cuál es la actitud en Cristo Jesús hacia nosotros. Cómo Dios en Cristo Jesús se relacionó con nosotros. Escúchanlo bien, dice: el cual, ¿quién es el cual? Jesús o Mesías, aunque existía en forma de Dios. Entonces, Cristo, ¿desde cuándo existe? A ver. Antes del principio, porque Él no tiene principio, desde el antes. Y quiero enfatizarlos aquí algo muy importante: como Dios siempre ha existido, como Dios no tiene ni principio ni fin, como hombre tiene principio pero no tiene fin. Tú como hombre tienes principio pero no tienes fin. ¿Sabías? Que este cuerpo va a morir, pero tu alma es eterna. No tienes fin. Fin tienes en esta tierra, todos lo vamos a morir. Pero luego te vas a resucitar. Todos los justos e injustos se van a resucitar, unos para la vida eterna y otros
para la condenación eterna. Quiero que también lo tengas muy presente, que no va a aniquilar tu alma es eterna y siempre tienes principio, por eso porque no eres Dios. Todos tenemos un principio, pero ya no tenemos fin en el sentido que nunca va a llegar momento que nos vamos a dejar de existir en la forma eterna. Para ese cuerpo vamos a morir, pero después todos se van a resucitar. ¿Estamos bien hasta aquí, mis hermanos? Entonces, Cristo como Dios, porque muchas veces confundimos y nos confunden falsas doctrinas porque no tenemos suficiente conocimiento de la palabra. Cristo como Dios dice, existía en forma de Dios. Luego dice, no consideró el ser igual a Dios. Entonces, Él es igual a Dios. Con otras palabras, ¿quién es igual a Dios? ¿Quién puede ser igual a Dios? Nadie. ¿Solo? A ver, díganlo. ¿Ah? Solo Dios mismo, exactamente. Solo Dios es igual a Dios. Entonces, estamos viendo que Él ha existido siempre. Él es mismo Dios. Eso es Cristo como Dios. No tiene ni principio ni fin. Pero como hombre tiene principio, porque hubo un momento histórico cuando Él nació de una mujer. Y no es 25 de diciembre. La fecha exacta nadie conoce, lo más probable que nació en el otoño, en la fiesta de los tabernáculos, como si contamos por el orden de servicio sacerdotal en el templo. Gracias. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? Amén. Como Dios no tiene ni principio ni fin, como hombre tiene principio, pero ya no tiene fin. Entonces estamos viendo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Aquí ya estamos viendo este momento histórico. Como Dios siempre ha existido, pero llegó el momento de la historia y la palabra dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es por decir, Él agarró la naturaleza humana y cubrió con la naturaleza humana, con cuerpo humano, su gloria de Dios. Por eso la gloria de Dios no se veía en Él, porque estuvo vestido del hombre. Aunque vemos que hay momentos, como en el monte de transfiguración, que permitió que su gloria saliera. Entonces, pero estamos viendo que Él se despojó. ¿Qué significa despojarse, mis hermanos? Significa vaciarse. Eso es lo que dice, Jehová te bendecirá. Jehová se pondrá a tu nivel. Se arrodillará enfrente de ustedes. Estamos aquí presenciando este momento de cumplimiento de la bendición de Jehová. Jehová dice, y yo les bendeciré, y yo me bajaré a su nivel. Y esto es lo que está sucediendo, mis hermanos, en nuestro Mesías, Cristo Jesús. Bendito sea su nombre de Dios poderoso. Entonces estamos viendo, aunque existía en forma de Dios, versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Existía como Dios, pero aceptó segunda naturaleza. Y es un misterio que no lo sabemos, que con mente no lo podemos entender, porque son cosas que fuera de nuestro límite de entendimiento. Estos son momentos que recibimos por fe. En la Biblia hay mayoría de las cosas
podemos entender porque son lógicas, pero hay muy pocas cosas que son misterios de Dios que nuestra mente carnal no es capaz de entenderlos y solo los podemos recibir por fe. ¿Estamos bien hasta aquí? Son muy pocos, pero son más importantes en toda la palabra. Entonces dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Dice, Jehová te bendecirá, y yo les bendeciré. Jehová humillándose, llegando al hombre, poniéndose de rodillas para lavar sus pies, para lavar su maldad, para quitar el castigo de pecado y para hacernos nuevas criaturas. Y dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la palabra cruz es la palabra griega stauros, que significa una vara o un madero, un poste recto. Y esto es lo que significa stauros. De hecho, no era una cruz como lo dibujaron romanos, que en la forma de así. Era un madero prácticamente con un palito encima chiquito como de pastor, para que pastor apoyara su mano cuando está caminando. Esto es la forma, pero bueno, eso no es nuestro tema. Y dice, por lo cual, ¿qué significa por lo cual? Como resultado, va resultado de lo anterior. Por lo cual también Jehová le exaltó hasta lo sumo. Y aquí está hablando del hombre, porque Cristo, como Dios, siempre ha sido exaltado. Pero como el hombre, nunca ha existido una cosa tan semejante que un hombre sea exaltado hasta lo sumo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra, Él se hizo primogénito entre los hermanos para que con Él podemos entrar nosotros. Y si hoy vivimos en este mundo como soy nadie y ni nombre tengo, dice, Él te conoce por el nombre y ya tú estás en fe sentado a la diestra del Padre. Allí está tu lugar si estás guardando el depósito de fe, dice la palabra de Dios. Entonces dice, y le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Con quién hoy está poniendo este nombre sobre los hijos de Israel? ¿Quién te hizo parte del pueblo de Israel? El que tiene nombre sobre todos los nombres, Jehová es mi salvación. En Él, hermanos, en Él somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y dice, para que al nombre de Yeshua se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Jehová, es Adonai, para gloria de Dios Padre. Entonces, mis hermanos, Dios se hace hombre para que tú puedes alcanzarlo. Él te alcanza. Y Él se arrodilla enfrente de ti y dice, venid así a mí, todos los cansados y trabajados. Venid así a mí, dice. Pero va a llegar el día. Él se arrodilla hoy enfrente de la humanidad. Dice, por eso búscanme mientras puedo ser hallado. Y dice, no estoy lejos de ustedes. El que me busca me va a hallar. Pero luego dice, porque va a llegar el día
que todos los que no arrodillaron por su propia voluntad. ¿Cuántos de ustedes están adorando a Yeshua a fuerzas? ¿Alguien? No. Pero va a llegar el día, y va a ser el día cuando Satanás, todo su ejército y todos los que le seguían se van a doblar ante Yeshua en el día de juicio y van a confesar: sí, sí es Jehová, sí es el Altísimo, sí es el único Dios grande y verdadero. Y con eso van a ser condenados al lago eterno, porque esto ya no va a ser para salvación. Para salvación es cuando dice la palabra: hoy es el día de salvación. En aquel día todos los poderes se van a doblar sus rodillas antes de ser condenados para la eternidad. Y así yo los bendeciré. Jehová, hemos dicho, es la mayor bendición. Por eso dice: entonces yo me arrodillé hacia ustedes. Yo a veces me sorprendo, hermanos, cuando te enojas. ¿Algunos han enojado alguna vez aquí? Era, de hecho, muy interesante. Yo tengo un canal de YouTube en ruso donde estoy compartiendo la palabra varias veces a la semana. Hago unos videos que se llaman Las notas de la esposa del pastor, y hago muchos así consejos, y hice un bloque donde, como creo que 5 videos que los llamé Quiero bajar de peso ahorita mismo. Entonces allí hice varias enseñanzas. Y en la primera enseñanza yo comparto, en primera parte de ese bloque, comparto cómo Dios me reprendió fuerte por mi peso. Ustedes conocen la historia, donde un hermano me dijo muy feo, pero muy cierto. Y me dijo así: ¿cómo usted puede enseñar la palabra de Dios y la vida de disciplina y la vida en abstinencia si usted por su vista se ve que no vive ni en disciplina, ni abstinencia, ni en el orden? Y yo me enojé muchísimo, y allí cuando me enojé me entro en mi cueva de víctima. ¿Saben ustedes de qué estoy hablando? A ver, levantan. ¿Quién tiene su cuevita de víctima? Honestamente. A ver, confiésenlo. Nuestra cueva de víctima, donde nos gusta dar una escapadita. Es que yo no tengo. ¿Qué es cueva de víctima? Decir que nosotros somos sujetos a ciertas circunstancias. Y todos son culpables, y las circunstancias son culpables, y mis padres, y mis abuelos, y el vecino, y mi esposo, y mi trabajo, todo tiene culpa, y nos hace ser víctima. Entonces yo me meto en mi cueva de víctima y digo: es que usted no me conoce y no conoce mi vida que vivo, y y ya me enojé, pero me enojé mucho, porque mi orgullo quedó súper herido. Pero súper herido. Y obviamente, ¿a quién le agradaría escuchar una cosa semejante? Entonces, yo todo eso platico, cómo me enojé, cómo respondí a ese hermano, que usted ni me conoce, qué derecho tiene, y Y súper, entonces me deja, luego al final del video, ya una señora me pone comentario: ¿y qué tipo de creyente es usted, si enojado tanto que respondió en enojo? Y yo: no, si fuera usted una creyente verdadera, no hubiera enojado y no hubiera contestado en enojo. Y yo pienso: ¿eso es lo que nos hace creyentes verdaderos? ¿Qué es lo que nos hace creyentes verdaderos? Dice la palabra: reconocer nuestros pecados, nuestras culpas, confesarlas
llevar a la luz y pedir que Jehová nos da ayuda a tener dominio propio. Esto es lo que andar en la luz y no fingir. Pero ¿saben lo que la gente no tolera? Que uno no finge ser algo que no es. A mí siempre me han dicho, ¿y tú por qué siempre estás hablando de lo que tú viviste, y de qué se trata todo eso? ¿Hacer un show? ¿Que yo soy una persona perfecta? Créanme, ustedes ni saben la mitad de mis luchas, ni la mitad de mis luchas y de luchas más, sobre todo con mi carácter, porque tengo un carácter súper feo. Entonces, por eso todo el tiempo necesito la gracia de Dios. Todo el tiempo, hermanos. No tengo momento en mi vida que no necesite, que diga, ay, ya lo hice, ya soy. En el momento, cuando uno piense que mira qué humilde soy yo, ya saben cómo hubo una persona actuaba súper humilde en la congregación, tan humilde que le hicieron un reconocimiento a un hermano más humilde de la congregación y le dieron una medalla por humildad. Entonces llega próximo domingo y hermano llega a la congregación y entra con su medalla por humildad. En el momento en que él entra ya le quitaron, que ya se acabó la humildad. Así muchas veces nosotros, a lo que voy mis hermanos, que nosotros debemos de ser lo que somos. Transparencia. Diga conmigo, transparencia. Transparencia significa luz. Es cuando estamos en luz, no tenemos que fingir algo de lo que no somos. A mí a veces, por ejemplo, Pastor y yo tenemos caracteres muy diferentes. Único que coincide en nuestros caracteres que somos fuertes y tercos. Pero caracteres somos muy diferentes. Él se expresa de una forma y otra, y a veces no me gusta como él expresa, a veces no me gusta como él. Entonces, ¿qué no me gusta a veces como él enseña de formas, él no le gusta algo que yo... Pero no se trata de agradar por nuestras formas. Se trata de ser lo que eres y ofrecerlo al servicio de Dios. Y el Espíritu de Dios nos está santificando. Y créanme que nuestro Dios quiere que seamos transparentes. Enojamos. La palabra no dice que no te enojas, o sí dice. Dice que no te actúas en enojo. No permites que el enojo te haga actuar, porque cuando te estás enojado puedes decir cosas, puedes hacer cosas. Por eso dice, los que se enojan contra su prójimo ya son suicidas, son genocidas, homicidas, los que están asesinando. Entonces, la luz es lo que no es nuestra protección. Aunque muchas veces puede ser usado contra nosotros, porque si tú eres lo que eres y se ven tus debilidades, cuando todos están contentos contigo está bien, pero cuando alguien se molesta contra ti, siempre estás al riesgo que se va a usar contra ti, que lo va a decir contra ti. Pero ¿saben qué? ¿Qué importa? Estamos en el camino de la verdad. ¿Sí me explico, mis hermanos? No importa lo que piensa de mí mi hermano si no le agrado. Me importa estar en santidad, me importa caminar con Dios, me importa no ofender a mi hermano cuando si lo ofendo, eso ya estoy mal. Pero si no te gusta mi forma de ser, no podemos agradar a todos. Algunos agradan unas cosas, a otras cosas, y no estamos aquí para agradar uno a otro. Estamos aquí para servir a Jehová. Entonces, lo que dice Jehová se arrodillará enfrente de ti. Y hoy vamos a ver, hermanos, la siguiente parte de bendición donde dice Jehová te guarde. Hemos visto Jehová te bendiga y vamos a ver Jehová te guarde. Estábamos hablando que cuando Moisés
sumo sacerdote, estábamos hablando que cuando sumo sacerdote salía de la presencia de Dios, extendía las manos hacia el pueblo. Yo no sé hacer eso, a ver, ayúdame. No se hace pues más o menos así. A ver, Nibart, así te sale. Ese señal es la letra hebrea Shin, que es la primera letra y representativa del nombre de Dios Shaddai, el guardián. Por eso, mayoría de las mesuzas que los que guardan mandamientos ponemos a la entrada de la casa, o los que gustan lo ponen, ahí está la letra Shin, que es el guardián. Significa que la casa no tiene ningún poder mágico, es nada más un símbolo que representa el nombre de Dios, el Shaddai, y representa los mandamientos de Dios. Entonces significa que la casa está bajo la protección del Shaddai, el guardián, y en obediencia, sumisión a los mandamientos de Dios. Es un símbolo bíblico de cual está hablando la palabra de Dios. Entonces, el Shaddai, el guardián, y en predicaciones anteriores yo hablé poquito con ellos. Entonces, Jehová te guarde, el guardián. Aquí estamos hablando de la protección de Dios. Nos gusta sentirse protegidos, ¿no? ¿A quién le gusta sentir protegido? De hecho, si hablamos de la psicología del alma de la mujer, para la mujer una de las cosas más importantes es sentirse protegida. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y le dijo, protege y provee. Entonces, la mujer está creada de tal forma con estas dos necesidades, protegida y provista. Yo no estoy hablando ya de avaricia, porque sentir provista y avaricia son dos cosas diferentes. Eso estamos entendiendo, ¿no? Okay. Entonces, cuando una mujer no se siente protegida, se convierte en la protectora. Se convierte, ¿y saben cómo mujer se protege cuando se siente amenazada? ¿En qué se convierte? No solo manipuladora, en la que pica mucho. Muchas veces se adquiere la naturaleza del que la tentó. Soy mujer, por eso tengo derecho de hablar de eso sin preocupación, porque sé con lo que yo tengo que estar lidiando en mi vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso, mujer, ¿cómo se protege? Picando, soltando veneno. A ver, mujeres, ¿está bien lo que digo o no? Sí. Honestamente. Sí. Soltando veneno, picando, es por decir las palabras más dolorosas para que reaccione, para que despierta, para que le duela como duele a mí. Estamos hablando de una mujer, no de Dios, ¿ok? De esa naturaleza la cual hay que desechar, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer está creada de tal forma que tiene que sentirse protegida por su marido. Cuando un hombre no cumple con el labor de protección, la mujer empieza a protegerse así sola, para lo que ella no está creada. Entonces empieza a actuar como está haciendo el rol ajeno, lo está haciendo con las herramientas equivocadas. Entonces eso es lo que sucede. Por eso tanto la mujer
tanto el hombre tiene necesidad de la protección sobrenatural. Y dice, Jehová te protege. La palabra guardar, Jehová te guarde, escúchanlo bien, es la palabra hebrea shamar. Y esta palabra literalmente, y escúchanlo bien, literalmente significa poner una cerca de espinas alrededor de algo con el propósito de protegerlo y cuidarlo. Y las espinas salen solo del lado externo, no del lado interno. ¿Sí me explico? Es cuando tú pones espinas, pones cerca, pones las espinas no pican por dentro, pican para los que están afuera tratando a entrar al territorio. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos una cerca alrededor? ¿Por qué? ¿De qué tenemos que estar? ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo hostil. Porque hay amenazas, muchas amenazas alrededor. Entonces, y nosotros tenemos que ser protegidos del enemigo de afuera y tener límites de lugar, de territorio seguro que está bajo la sombra del Altísimo. ¿Estamos bien hasta aquí? Y si Dios permite, próximo domingo voy a seguir predicando, Dios te guarde. Vamos a estudiar el Salmo que mayoría de ustedes saben de memoria, Salmo 91. El que habita abajo, los que muchos usan en el momento de peligro. El que habita abrigo al Altísimo. Eso vamos a estudiar próximo domingo, no falten. Pero nosotros vivimos en el mundo de amenazas. Necesitamos protección por lo de afuera, pero también necesitamos tener límites de seguridad para saber dónde está sombra del Altísimo. ¿Estamos bien? Porque bajo la sombra del Altísimo viviré, dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa para saber dónde está la sombra del Altísimo. Salmo 121, versículo 4, nos dice así: No, he aquí, no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y la palabra el que guarda es precisamente la palabra shamar, el que pone la cerca protectora alrededor de Israel. Entonces, después de darnos la bendición, Dios quiere que la mantengamos esta bendición y que nadie nos la robe. Porque muchas veces puedes obtener algo bueno y dices, ¡oh, ya lo tengo lo que has soñado! Ya recuerdas tú pensás, si me dan aumento, voy a hacer. Y tú ya, y luego vas a la plaza y regresas de la plaza y dices, ¿y dónde está? Porque gastas en las cosas que no son nada. Entonces, después de darnos la bendición, Dios quiere que la mantengamos, esta bendición, y que nadie nos la robe. Por eso Él quiere que la guardemos, la atesoremos, la conservemos y la multipliquemos. Esto es nuestra responsabilidad, multiplicar. La palabra de Dios dice multiplicar los dones, multiplicar la salvación, multiplicar la bendición, y etc. Es nuestra responsabilidad.
Por lo general, hermanos, nosotros no pedimos la protección hasta que el peligro o la amenaza ya está inminente, ya la estamos viendo, ya está encimando, ya no hay nada y gritamos, ayúdenme. ¿No? Yo cuando apenas llegué a México y como estaba mucho tiempo en la casa, primeros 2-3 meses, y no sabía nada de español, yo ponía la tele para estar escuchando español mientras Luis estuvo en el trabajo, y me tocaba, y muchas veces eran como eran canales esos de por televisión, ¿cómo? Televisión abierta. Ajá, televisión abierta, pasaban mucho Tom y Jerry. Y muchas veces gritaba Tom allí, ¡auxilio! Y yo pensaba, qué nombre feo, ¿quién es Auxilio? ¿A quién lo llaman Auxilio? ¿No? Así nosotros, cuando llega peligro inminente, ¡auxilio! Y pues si no viene auxilio, porque no es una persona para ayudarnos, como yo pensaba. Entonces, nosotros muchas veces reaccionamos solo cuando ya está el peligro. Pero nuestro Mesías conoce los peligros, porque Él vivía en este mundo. Y antes de morir, ¿saben lo que Él pedía por sus discípulos? Él pedía cosas más importantes. Él pedía primero que sean uno como tú y yo somos uno, la unidad de los hijos. Y segundo, lo que Él pedía, veamos Juan 17, 11 a 19. Ya no estoy en el mundo. Fíjense qué interesante. ¿Dónde estaba Mesías cuando oraba? En el mundo. Todavía estuvo en la tierra, en Getsemaní. Todavía el momento más, la culminación de la obra de salvación no ha cumplido. Todavía no lo han crucificado. Todavía Él no ha muerto. Pero Él ya dice, yo ya no estoy en el mundo. ¿Sí lo escuchan? Esto es la actitud, mis hermanos. Escúchanlo bien. Para que este mundo no sea tu dueño, tienes que entender que no eres de este mundo, aunque estás en este mundo. Porque si no, te va a estar atando y poniendo más y más cadenas sobre ti. Mesías todavía ni lo arrestaron, ni lo llevaron a Canva, ni lo azotaron, ni le pusieron la corona de espinas, ni le han crucificado, ni le han dado de tomar vinagre con bilis, ¿cómo se llama? Bilis, ¿no? Todavía no le dieron, no. Pero Él dice, yo ya no estoy en este mundo. Y me sorprende esta actitud, hermanos, porque nosotros vivimos como que aquí estaríamos toda nuestra eternidad. Vivimos como que nunca iríamos de este mundo. Por eso somos tan esclavos de este mundo, porque nuestra actitud como que de aquí estoy y no me mueven. ¿Sí me explico, mis hermanos? Mira cómo vivía Mesías, dice, yo ya no estoy en este mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. ¿Tú a dónde vas, mi hermano? Te pregunto, ¿a dónde vas tú? ¿Dónde estás y dónde vas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Dónde vas? Y luego dice, Padre Santo, guárdalos. ¿En qué? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? No está diciendo guárdalos en mi nombre, ¿o sí? No. Porque su nombre ni es diferente del Padre, por empezar. Es el mismo nombre, es el mismo Jehová. Pero lo que Él está enfatizando, que la fe está centrada en tú y yo somos uno. Tú, Padre, en ti hay toda la plenitud. A través de mí, dice Mesías. Nosotros no somos
cristocéntricos como lo dicen. Nosotros somos centrados en la naturaleza completa de Jehová, Ejad divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos enfocando en uno porque ya estamos creando la idolatría. La obra de salvación es Ejad, los tres, pero uno, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él dice, guárdalos, y aquí la misma palabra llamar, pon espina en tu nombre, dice. ¿De qué consiste la espina? A ver, en tu nombre. ¿En qué consiste la espina? En la cerca. ¿De qué se hace cerca? Del nombre de Dios, exactamente. Esto es la cerca en tu nombre. Dice, y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los, ¿qué? ¿Qué nos protege? El nombre de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Mesías. Él nos protege. Él mismo es nuestra protección. Y dice, para que sean uno, así como nosotros. Y dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en el nombre que me diste. ¿Cómo el Padre le dio su nombre a Mesías? ¿Cómo se llama Mesías? Yeshua. ¿Qué significa? Jehová es salvación que tú me diste. Cuando decimos Jesús, es su forma que la transferimos al español, que se pierde completamente el significado. Y no tiene nada de malo llamarlo Jesús. Lo malo tiene que no sabemos el significado verdadero de su nombre. Allí no lo perdemos, mis hermanos. No se trata de cambiar las formas, se trata de perder el sentido, significado verdadero. Entonces dice, el nombre que me diste, y dice, y los guardé. Y los guardé. Luego si vemos, versículo 13, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les ha dado, ¿qué? ¿No que Cristo trajo su propia palabra? A ver, ¿qué dice? Tu palabra. Tu palabra. Y eso significa que Él la trajo. ¿De qué forma? Porque Él es la misma palabra hecha carne. Él se entregó a sí mismo, confirmando la palabra eterna de Jehová. Entonces dice, y el mundo los ha... Ok, los que presentan la palabra de Jehová van a ser aborrecidos. Si todavía no te aborrecen, tienes que revisar si ya estás en la palabra de Dios. Es algo, porque dice la palabra, todos los que van a querer vivir según la palabra de Dios van a ser aborrecidos, perseguidos y etc. Entonces dice, pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los sacas del mundo, sino que los guardas del mundo. No te pido que les llevas al rancho cristiano, como dicen, ay, vamos a construir el rancho cristiano, todo es cristiano, ¿no? Hasta venden en algunos puestecitos y ponen faldas cristianas, los velos cristianos y etcétera, pues. Pero bueno, dice, yo no te pido que tú los sacas del mundo. Dice, Él te pido que pongas cerca de tu nombre a su alrededor, para que mientras están en el mundo estén protegidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice,
Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa separar? ¿O santificar? Soy buena maestra. Separarlos. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué nos protege? ¿Qué nos separa? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios mismo. La palabra hecha carne es Mesías, es Yeshua, es Jehová, es Salvador. Y eso es lo que crea nuestro redil, que está protegido con el nombre de Jehová. Entonces, para el mundo, la protectora hiere para acercarla porque tiene espinos. Para nosotros, desde dentro, lo que nos separa es la palabra, porque es la verdad y nos marca los límites de la sombra del Altísimo. Amén. Mientras estamos en su palabra, estamos protegidos con la presencia de Jehová. Porque ¿qué significa sombra? Si yo no estoy aquí, ¿voy a producir una sombra? No. ¿De quién viene la sombra? Algo tiene que estar presente para producir la sombra, ¿sí o no? Entonces significa que Dios está presente y su sombra nos está. ¿Y saben dónde está presente Dios? Y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo vendré con ellos, me arrodillaré con ellos, yo voy a habitar entre ellos a su nivel, para que ellos estén protegidos en este mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en ¿qué? En la verdad. Nosotros normalmente clamamos por la protección cuando ya vemos el león rugiente acercando. Pero Dios quiere protegernos mucho más de eso. Y próximo domingo, si Dios nos permite, seguiremos estudiando el tema. No faltan. Jehová los bendiga. Shalom.